Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el verso 7 y hasta el final. ¿De qué venimos hablando? Del anticristo. Dice la palabra del Señor, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios nuestro Padre, en esta noche nos gozamos en tu presencia, Señor. Es un honor, un gozo estar en tu casa y saber que desde este lugar, a través de la obra santa y perfecta de Cristo, podemos ir hasta el tercer cielo, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por el honor que das a los redimidos y enseña a los redimidos, mi Dios, a aprovechar las oportunidades espirituales que tienen para alabarte, para adorarte, para servirte, para dar testimonio del Dios vivo y verdadero. Te ruego, Dios, bendigas a todos los presentes, les ayudes conforme a las necesidades que en ellos hay. Tú sabes todas las cosas y conoces nuestro vivir, el estado de nuestras finanzas, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de nuestra familia. Y hay toda una diversidad, mi Dios, de necesidades, donde tú eres el Todopoderoso, Señor, y nada imposible para ti. Y nosotros nos reunimos, Señor, porque nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti. En ti confiamos, Señor, y deseamos que bendigas a cada santo conforme a la grandeza de tu amor, bondad y misericordia en Cristo. En esta noche rogamos, Señor, la dirección del Espíritu Santo para la enseñanza de tu palabra. Usa a tu siervo y guíele, oh Dios, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada concluimos allí que con la aparición del anticristo, la maldad se iba a multiplicar. ¿Sí? Y la palabra del Señor, pues, nos habla de eso. Es una realidad y hay razones por las que esto va a ser así. Primero, porque el padre del anticristo es un engañador, un mentiroso, es padre de la mentira. Eso dice Juan 8:44. Y el anticristo, pues, va a hacer lo mismo. Viene para engañar, si se quiere, matar y destruir. Recordando, tal vez trayendo a memoria Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10, ¿verdad?
Muchos van a ser asesinados por el testimonio que tienen y su apego a la palabra y por resistir la marca y las propuestas del anticristo. Y son multitudes. En la lectura hoy leíamos: bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen con ellos, dice la palabra. Hoy deseo destacar que antes que aparezca este personaje, muy importante tenerlo presente, la iglesia del Señor se va a desafiar antes que aparezca ese personaje. De hecho, de acuerdo a escrituras o a la lectura que tenemos allí, la aparición de este personaje va a darse después que Jesucristo se lleva a su iglesia. Dice allí el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, solo entonces. Y uno lee pasajes que tienen relación maravillosos, dice allá Apocalipsis 22. ¿Quién es el que está impidiendo? ¿Quién es el que va a ser quitado? Nos queda claro eso. Solo que hay quien al presente le detiene. Y cuando él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará. Y estos son referencias directas al Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Recuerde que Jesús dijo: os conviene que yo me fuere, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría sobre vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y desde entonces el Espíritu Santo vive en la iglesia. Él es el que nos guiará a toda la verdad, el que nos enseña, nos forma, nos prepara, nos usa, nos respalda en la vida cristiana. Y allá en Apocalipsis 22 encontramos en el verso 17 algo interesantísimo. Dice el verso 12: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice Jesús, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A quién? A las iglesias. ¿Para quién el mensaje de Apocalipsis? Para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y subraya ahí donde quería llegar. Y el espíritu y la esposa dicen: ¿a quiénes se refieren? La esposa es la iglesia. ¿Y quién está en el mismo sentir del Espíritu Santo? La iglesia. ¿Sí? Entonces el Espíritu ya quiere que llegue el tiempo de irse. Y la iglesia se une a ese clamor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga y beba. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve.
Amén. Sí, ven, Señor Jesús, responde el apóstol Juan. De manera que, amados hermanos, el Espíritu y la iglesia deben estar anhelando, deseando, día con día, la venida de Cristo. Cuando el Espíritu Santo y la iglesia dejan esta tierra, entonces, solo entonces, dice el texto, verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces no podemos conjeturar, es este, es aquel, se parece o yo no sé qué. No, nosotros esperamos la venida de Cristo. La Biblia habla del anticristo, estamos hablando de él porque la palabra de Dios es para los creyentes. Y Dios quiere que estemos informados y lo sepamos. Este tema no es para los incrédulos. Ellos primero deben llegar al conocimiento de la verdad. Para conocer la verdad deben nacer de nuevo, deben aceptar a Cristo. Eso dice Santiago 1:18. Es el medio que Dios usa para que las personas nazcan de nuevo, para que las personas sean salvas. Por eso se predica el Evangelio. Y por esa razón debemos seguir predicando el Evangelio. Muchos lo van a rechazar, pero debemos seguir predicando el Evangelio. Muchos defenderán su religión por encima de la verdad y la palabra, pero debemos seguir predicando el Evangelio. El tiempo es corto. No espere usted saber quién es el anticristo. Solo espere la venida de Cristo. Porque el anticristo nada tiene que ver con los santos o la iglesia. Nosotros esperamos a Jesucristo. Amén. Y entonces allí la palabra del Señor invita al creyente a estar preparado, hermanos. Lo que sí no debe ignorar el creyente es la altura de los tiempos en que se encuentra. No pierda la perspectiva. Me llama la atención que hay toda una revoluta a nivel de las redes, donde se habla mucho de esto y se conjetura mucho. Pero nosotros esperamos la venida de Cristo y la palabra del Señor nos llama a estar preparados. No es que si no estamos preparados no nos vamos. El salvo es salvo, pero se espera que esté honrando la obra de la cruz. Se espera que esté correspondiendo a la obra de Cristo. Se espera que esté viviendo a la altura del nuevo nacimiento. ¿Sí? Dice allá la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Verso 11. El creyente debe ser consciente del tiempo que está viviendo, por favor. Si usted no es consciente del tiempo que está viviendo, podría correr el riesgo de descuidarse espiritualmente. Pudiera correr el riesgo de poner otras cosas primero a lo espiritual. Y la relación con Dios y la vida espiritual debe estar en primer lugar. Después todo lo demás. Cuando Dios es primero y lo espiritual es primero, también lo demás estará muy bien. Dice la palabra del Señor, poner primeramente la mira en el reino de Dios y su justicia, y hay una promesa. Y las demás cosas os serán añadidas. Eso dice la palabra del Señor. Dice el verso 11, Romanos 13, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Nada de dormirse en los laureles, como dice un dicho, ¿verdad? Nada de dormirse espiritualmente.
Nada de caer en la somnolencia del religioso. Necesitamos estar despiertos todos los días, esperando la venida de Cristo. Y si Cristo no viene, yo estoy listo. Y si Cristo no viene, voy a estar ocupado en lo espiritual, siempre esperando. Nadie se debe descuidar, dice la palabra. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces alguien me preguntaba, ¿qué significa eso, pastor? Está hablando, hermanos, de ese tiempo sublime donde entraremos en la presencia del Señor. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Amén. La Biblia habla de la redención del cuerpo, porque nuestra alma ya fue redimida. Y lo que está diciendo el texto es el momento en que el Señor nos saque de aquí. Dice el verso número 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Busquemos un texto que nos aclare un poquito. Vámonos a 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17. Primera Juan 2, 15 al 17 dice la palabra. ¿Qué cosa? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa eso? Que Dios no es primero en su vida. Que tiene otros amores más importantes en su caminar en esta tierra. El amor de Dios no está en él. Y dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo. ¿Qué cosa? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la misma idea, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Eso dice la palabra. Verso 13, andemos como de día. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de que andemos como de día? Recuerde, somos nuevas criaturas, somos luz en el Señor. Amén. Esperamos la venida del Señor, no perdamos la perspectiva, vivamos a la altura de esa nuestra realidad en Cristo. Dice la palabra del Señor, no en glotonerías. ¿Qué significa eso? No atesoremos para esta vida, por favor. Esforcémonos, vivámonos, hagamos planes, desarrollémonos, pero con la mirada puesta en Cristo. Claros y conscientes de que esto termina en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, donde Dios sea primero, las cosas espirituales sean primero y después todo lo demás. Y entonces todo lo demás Dios será todo suficiente para que estemos bien mientras llega el Señor. Dice la palabra del Señor en nuestro texto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La misma idea, ocúpese en la vida espiritual. Alguien allí me ayuda con Filipenses 2:13, 2:12. Porque si en algo debe estar ocupado el creyente es en su vida espiritual.
Y se apela allí a la obediencia. ¿Alguien lo tiene? Sí, hermano Jimmy, fuerte. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Cómo hay que ocuparse en la salvación? Con temor y temblor. Porque todo lo que Dios dice es verdad. Las cosas que están por delante van a venir. Lo que Cristo hizo por su vida es muy serio. Nadie podía hacerlo. Y cuando pensemos en esto, pensemos en el Getsemaní. Y entonces dice que se fue a orar. Y caían de su rostro grandes gotas de sudor como grandes gotas de sangre. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y allí él está experimentando lo terrible, hermano, de en su naturaleza santa, cargar con sus pecados y mis pecados y llevarlos hasta la cruz. Y dice la palabra del Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Está oyendo? Y dice que bajó un ángel del cielo y ¿qué hizo? Le fortaleció. ¿Qué significa eso? Que nuestros pecados le habían debilitado hasta el extremo. Sí. Por eso nadie debe tomar a la ligera su vida espiritual en Cristo, por favor. A usted solo, después que entendió el Evangelio, solo tenía un sí o un no. Pero al Hijo de Dios le correspondió el sacrificio más terrible. Y lo hizo por amor, porque al que le correspondía ir a la cruz era a usted y a mí. Pero Él viene como un sustituto, toma nuestro lugar. Amo Isaías 53, versos 4 y 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y dice el verso 5, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. La paz que usted tiene hoy en Cristo, le costó a Cristo su vida. ¿Sí? Entonces no se tome la vida espiritual a la ligera. Si hay que arreglar con el Señor, arreglemos con el Señor. Allá le dice el Señor a la iglesia de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, arrepiéntete. Porque a veces nos descuidamos, sí o sí, nos descuidamos. No lo haga. Dios quiere que usted se ocupe en su salvación. Es lo más precioso que usted pueda tener en todo su haber. Porque todo su haber, espero, tenga muchas cosas lindas y Dios lo haya bendecido de muchas formas. Pero entre todos esos tesoros o cosas lindas que usted tiene, lo mejor es la salvación en Cristo. Y cuide eso, no porque lo pierda, sino para honrarlo, para no tomarlo a la ligera ni con indiferencia. Cuide eso. Dios quiere que se ocupe en su salvación. Y si tiene problemas con esto, aparece el verso 13. Doble sus rodillas y dígale, Señor, ayúdeme a honrar la obra de la cruz. Ayúdeme a vivir la vida ante la inminente realidad de la venida de Cristo, esperándolo todos los días. Dice el verso 13 que si buscamos la ayuda, Él pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Pero Dios llama a ocuparse. Dice el verso número 13, andemos como de día honestamente. Recuerde, estamos en Romanos capítulo 13, versículo 3. Andemos como de día honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y concluye nuestro texto en el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y hay un llamado del Señor allí. ¿Por qué este llamado? Porque el creyente debe ser consciente del tiempo que está viviendo. En cualquier momento aparece el Señor. Vamos por la vida esforzándonos, haciendo las labores que corresponde a cada día, pero esperando la venida del Señor. Amén. Poniéndole alma, vida y corazón a las cosas espirituales. La palabra del Señor nos dice que en cualquier momento el Señor aparecerá. Quiero que leamos algunos pasajes allí hermosos que tienen que ver con la venida de Cristo. Porque siempre es hermoso motivarse con ese hecho glorioso. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y leamos desde el 13. Porque el verso 13 enfoca a las personas que han partido. Unas partieron sin Cristo y otras con Cristo. Pero la promesa es para los que partieron con Cristo. Porque los otros van a seguir durmiendo hasta el juicio final. Dice la palabra del Señor, el verso 13. Porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes tienen esperanza? Los que partieron con Cristo. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que se fueron sin Cristo. En el arrebatamiento, unos se levantarán y otros seguirán durmiendo hasta el juicio final. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a todos los santos que han partido. ¿Sí? Y dice el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. La Biblia habla de este hecho glorioso. El creyente debe estar todos los días preparado para irse con el Señor. Y debe estar en ansiosa expectación. Amén. Allá como leímos en Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿alguna vez ha añadido eso a su oración? ¿Alguna vez en su oración le has dicho al Señor, ven? Será lo más glorioso de nuestra vida. Yo espero que usted le está pasando bien y tiene situaciones bonitas y cosas lindas, pero nada será mejor que cuando Cristo venga. ¿Sí? Y entonces todo lo demás se va a deslucir y va a perder valor y sentido, porque hemos entrado a lo mejor, a la presencia del Señor. La palabra del Señor invita a los creyentes a estar listos, preparados. Dice Apocalipsis 3:10, no se descuide, porque pueden pasar cosas para los que se descuidan. En el capítulo 3 de Apocalipsis,
El Señor alaba el comportamiento de esa iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del comportamiento de los creyentes, de los que forman parte de esa iglesia. Y dice Apocalipsis 3:8, le dice el Señor, yo conozco tus obras. ¿Qué significa? Que Dios sabe cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestros anhelos, nuestras prioridades, nuestros intereses. Dios lo sabe todo. Aún uno lee Hebreos 4:13, donde dice que todas nuestras cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:11, que a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Eso dice 2 Corintios 5:11. La palabra del Señor destaca el comportamiento de esta iglesia, de los creyentes de esta iglesia. Para mí, en las 7 cartas o a las 7 iglesias, este es el prototipo de la iglesia por la cual Cristo viene. Maravilloso. Dice el verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, subraya, importante. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. De la gran tribulación. ¿Qué dice el Señor? Yo te libraré de las cosas que han de venir sobre el mundo entero. Dice, para probar ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. Será un tiempo terrible, incomparable, pero de él librará el Señor a su iglesia, a sus santos, a los redimidos. Y hay un consejito en el verso 11. Tómelo en serio, por favor. Dice el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Ahí nos dice para que otro tome la salvación suya. No, habla de los premios, de los galardones, de la corona. Hay veces hemos empezado bien y en el camino algo pasa y dejamos de luchar y de hacer en favor del Señor y su obra. Y otros toman responsabilidades. Y en ese sentido dice el Señor, a usted, a mí, a todos, retén lo que tienes, no lo suelte, no lo deje ir. Congregarse para adorar a Dios, nada está por encima de eso. Servir al Señor, nada está por encima de eso. Dar testimonio a Jesucristo, de Jesucristo, es una prioridad en el creyente. Dios y lo espiritual está primero, hemos predicado eso, ¿verdad? No se deje estorbar, retén lo que tienes. Dije, si hay que arrodillarse y arreglar cositas con el Señor, hagámoslo. Pero retomemos, si hemos soltado, retén lo que tienes. Si dice en el capítulo 2, versículo 27, algo parecido. Verso 25, perdón. Pero lo que tenéis, ¿qué cosa? Retenedlo hasta que yo venga. No suelte los privilegios, por favor. Hemos hecho énfasis en esto. Si a usted le toca dirigir,
Esté preparado. Allá hay un rol que le indica a usted, empiece a orar para cuando a usted le toca. Entonces, si es un mes o 15 días, es orar para cuando a mí me toca. Y no soltar ese honor, porque Dios me lo dio a mí. Igual en la predicación. Esto no es algo antojadizo. Ustedes ven un hombre que planea y proyecta, pero el Espíritu Santo es quien rige y dirige la iglesia. Y rige y dirige a sus siervos y a los suyos. No subestime eso. Dejemos de ver a los hombres. Veamos a Dios y el llamado de Dios. Y veamos el honor que Dios nos da. Si usted mira esto como de hombre, usted se comportará aquí como un hombre y no como un hijo de Dios y no como un siervo de Dios. Hay un texto que deseo tocar aquí. Y está allá en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Primera Tesalonicenses 2:3. Allí el apóstol Pablo viene aconsejando a los tesalonicenses. Pero los tesalonicenses tenían una característica importante. Y es que lo que oían se les enseñaba, se les predicaba. Estaban claros de quién venía. Si no estamos claros en eso, vamos a subestimar y menospreciar las oportunidades que Dios me da en medio de su iglesia. Dice el 2:13. No es lo mismo Colosenses, ¿verdad? Dice 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y uno debe dar gracias a Dios por aquellos que toman sus responsabilidades en serio. El pastor es el que debe organizar, debe planear y debe facilitar de parte de Dios las oportunidades para que los hermanos sirvan y tratar de ubicarlos, ayudarlos a encontrarse con los dones, los ministerios, los cargos, las responsabilidades. Es parte de la tarea del pastor. Y la iglesia tesalónica estaba asimilando, recibiendo esto bien, y esto despertaba en el corazón del apóstol Pablo agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por este rebaño que está claro en esto y está atendiendo la palabra. Dice el verso 13. Damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste ¿de quién? De hombres. Pablo, los apóstoles, los predicadores de ese momento. Dice la palabra del Señor, sino que según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso la palabra del Señor, hemos hecho que 1001 días algo dijo de eso. Pero dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. He dicho algunas veces, yo no tengo ningún interés personal que busque un beneficio propio o algo así respecto a usted. Yo oro por usted todos los días, quiero que lo sepa. Porque deseo en el Señor que usted esté muy bien. Oro por la iglesia y las iglesias. Y más allá del compañerismo, me voy por todo el mundo, suplicando a Dios por las iglesias, suplicando a Dios por los santos, por los siervos. Porque es parte del sentir y el deber de los pastores. Yo no sé qué sucede con el hermano Juan.
pero es el mismo sentir de los siervos de Dios. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. A veces hay lucha con eso. A veces el pastor, por A o por B, dejó de ser grato, tal vez en algo que dijo o hizo. Si en algo les he molestado, por favor, perdónenme. Pero yo no busco ningún beneficio de ustedes, más que ustedes. Amen a Dios, sigan al Señor, les sirva. Es el deseo de mi corazón y por eso oro. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta. En el ministerio Dios no llamará al diácono, no llamará al predicador, no llamará al maestro, llamará al pastor, porque ese es el responsable. A él fue el que Dios encomendó la obra, y él es el que debe dar cuenta. Oren por los pastores, por favor. A veces, como hombres, hacemos cosas en las que erramos. Aconséjennos, oren por nosotros, ayúdenos a hacer un ministerio cada vez mejor para la gloria de Dios. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, antes de hacer esos desvíos, retén lo que tienes, por favor. No descuides su vida espiritual. Si ha dejado cosas, retómelas en el nombre de Jesucristo. Allá le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la idea? Ya no sientes lo mismo. Ya no hay esa pasión, esa entrega, ese esfuerzo, ese sacrificio. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y mira a ver de dónde has caído. Porque caer no necesariamente es cometer un pecado grave. Solo es dejar de hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó. Uno lee en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Eso dice la palabra. Así es que el verso 5 de Apocalipsis 2 dice: mira a ver de dónde has caído y arrepiéntete y empiece de nuevo. Por algo que oro constantemente es que el Señor levante a aquellos que han aflojado. Señor, levántelos donde estén. Levántelos en el poder del Espíritu Santo. Preparémonos para la venida de Cristo. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.